Case nació prematuramente en 1951 dentro del seno de una familia solidaria con 4 hijos, siendo él el mayor, y recibiendo una educación formal hasta los 16 años y con un desarrollo también normal hasta los 16 años, momento en el que sufre el primer accidente, recibiendo un golpe en la cabeza con un saco de heno que le hace perder el conocimiento, y un segundo accidente posteriormente que por otro golpe en la cabeza porque su buggy se choca contra un coche, y en esta segunda ocasión no pierde el conocimiento. Dentro de estos dos episodios no se detecta ningún cambio cognitivo significativo de gravedad, pero a los 30 años sí tiene un tercer episodio en 1981. Tuvo un accidente de moto que le provoca una grave lesión en la cabeza, una amnesia profunda. A partir de ahí, Cacé es una persona a la que se le ha investigado durante 20 años, ha participado en numerosos estudios y múltiples experimentos, haciéndole mediciones cuantitativas, medidas neuropsicológicas estándar y pruebas neurobiológicas. De todas estas pruebas lo que se extrae es que hay un deterioro de la memoria en el hipocampo, una amnesia anterógrada grave, una disociación entre memoria semántica y memoria episódica, conserva el conocimiento del mundo y sobre sí mismo y no recuerda ningún acontecimiento personal. Su personalidad también se encuentra perjudicada por este accidente, y aunque conserva algunas de sus características principales, deja de ser lo sociable que era y ya no es el buscador de emociones fuertes que era antes de la lesión. Es muy bueno como participante debido a su constancia, que le gustaban las tareas que se le mandaban y lo responsable y lo atento que era, y no tiene recuerdos sobre el pasado, pero sí los puede adquirir a través de aprendizaje semántico. Dentro de las pruebas que se le realizan, la primera tomografía revela un hematoma por el que se le practica una neurocirugía. La segunda tomografía es como seguimiento para ese hematoma y se le traslada a un hospital de rehabilitación donde se empieza a detectar que leía, que conversaba bien, que reconocía a los amigos, aunque su capacidad mental estaba más lenta y había cierta hemiplegia y hemianopsia en el lado derecho. Una tercera tomografía ya no en 1982 ya no se observan signos de hematoma, y se le da el alta en julio de 1982, donde se descubre la incapacidad que tiene para memorizar nueva información de cualquier tipo. Las resonancias posteriores indican una lesión grave en la región temporal media. Case no tiene detalles sobre sucesos personales, carece de conciencia autonoética, que es la que nos permite, es la conciencia subjetiva para recordar el pasado y poder pensar en el futuro, pero sí mantiene el conocimiento del presente, la conciencia no ética. Las resonancias magnéticas de 1990, 1996 y 2002 no muestran cambios aparentes. El estado neurológico de Cacé se sabe a través de 3 exámenes que se le hacen en 3 décadas distintas, y lo que nos indican es que su estado neurológico se mantiene estable desde 1981. Más allá de una hemianopsia derecha, una anosmia y una palidez bilateral por glaucoma. Su marcha sí presenta algún problema musculoesquelético y se encuentran dentro de parámetros normales su función cerebelosa, la simetría y fuerza facial, la función somatosensorial y la exploración motora. En cuanto al estado neuropsicológico, también tiene un estado cognitivo mantenido estable durante los años. Se le hace un examen en 1966 y una reevaluación en 2003 que nos dan estos resultados. Y si hay varias áreas que han cambiado, como la función cognitiva e intelectual general. Conserva la memoria episódica, pero no del todo, y la función lingüística y ejecutiva también están preservadas, y el rendimiento de la memoria de trabajo es buena. En cuanto a la función anterógrada, se ve un grave deterioro. Es rescatable que recuerda cantidad de información, pero no retiene información. Y la función anterógrada para información no verbal lo señala como un paciente muy amnésico, gravemente amnésico.
La función retrógrada también está dañada, la memoria autobiográfica está en un rango muy bajo, incluso aunque se le den indicadores adicionales, aunque sí hace uso de confabulaciones, pero no de una manera muy llamativa. Las resonancias magnéticas no muestran signos aparentes y el caso de KC, como ya he dicho, fue investigado durante 20 años después de sufrir el accidente de moto que le dejó un daño cerebral generalizado con lesiones bilaterales en el hipocampo que causaron gran deterioro en la memoria. Los precedentes son los casos como HM, aunque se considera el de KC como mucho más complejo. El caso de HM es el que nos dio la pista sobre la existencia de una memoria única y el caso de KC es el que viene a rebatir esa existencia de memoria única. Una de las cosas que llama la atención en KC es el limitado repertorio emocional que tiene, y es cierto que podía inferir pensamientos, sentimientos y emociones sobre él mismo y sobre los demás, pero está muy desconectado respecto a acontecimientos de su pasado, como por ejemplo recordar la muerte de su hermano que sucedió antes de su accidente. KC podía realizar rutinas diarias sin que se percibiera su pérdida de memoria episódica por alguien que no lo supiera o no conociera estos temas. Podía retener mucha información y mucha cantidad de datos semánticos, pero era incapaz de recordar eventos específicos en los que él había participado o presenciado. Las investigaciones sobre KC y HM vienen a indicarnos que el de KC es un caso mucho más complejo porque tiene afectada la memoria anterógrada y la memoria retrógrada por su herida cerrada en la cabeza, y además hay una naturaleza difusa que no puede atribuir cualquier déficit particular a un solo sitio de la lesión, y los primeros experimentos que se realizan fueron en los 80, principios mediados, y consolidaron al grupo de Toronto como pioneros en muchos de los trabajos que hicieron, como el priming, que evaluaba la mejora o cambio en la identificación o producción de un artículo, un objeto como consecuencia de un proceso previo, o la memoria no consciente o implícita, que puede ocurrir sin recuerdo explícito. KC participó en estos estudios junto a pacientes gravemente amnésicos y no mostró ningún indicio de asociatividad, y completó menos temas de los que se podría esperar en el mismo contexto y en distinto contexto. Respecto al aprendizaje complejo, sí se comprobó que podía mantener información recientemente estudiada durante un tiempo largo, y se hicieron varios estudios sobre ello. Respecto al control remoto deteriorado, se puede la memoria autobiográfica y el reconocimiento de caras de KC podría deberse a un deterioro general y no a la pérdida de memoria por la lesión del hipocampo, y a una recuperación estratégica de detalle por problemas de cortes frontal. A través de diferentes pruebas se vio que el déficit de KC de la memoria autobiográfica no estaba relacionada con las imágenes visuales. No podía reproducir información personal por muy remota que fuera el recuerdo. La capacidad para generar futuro estaba igual de comprometida que la capacidad para recordar eventos personales del pasado. La pérdida de memoria de KC para detalles topográficos y características ambientales era igual que la pérdida para el recuerdo de episodios autobiográficos. KC también poseía una memoria muy rudimentaria y muy limitada para la ubicación e identificación de objetos. En cuanto a la memoria espacial, Turbin comprobó que KC podía indicar aquellos recorridos y entornos familiares, y esto lo constató también Rosenbaum, comparando a KC con otras personas de control, viendo lo que ya he nombrado, que para estas características estaba igual de... La pérdida era igual que para los recuerdos autobiográficos. Bueno, como por finalizar, ir cerrando un poquito, los estudios de KC ayudaron a perfeccionar y ampliar la comprensión de la memoria y la comprensión de múltiples componentes a nivel funcional. Para los investigadores de Toronto fue la piedra angular para desarrollar teorías como el priming y el aprendizaje semántico, y su contribución ha sido muy valiosa
porque ha permitido poner a prueba muchas ideas y generar nuevas ideas basadas en observación. Ha sido controvertido y ha generado cierto escepticismo, a pesar de que ha inspirado muchas formas de estudiar la memoria y el cerebro. En CAC se pueden hacer distintos tipos de inferencias, como por ejemplo cuando se muestra un rendimiento deficiente es difícil concluir firmemente sobre las regiones dañadas responsables de ese deterioro, y cuando exhibe una memoria preservada se puede inferir que ninguna de esas regiones dañadas es necesaria para esa tarea, y esa preservación es más informativa a nivel neurológico que de deterioro de memoria. La investigación de KC nos acerca a pensar qué se puede lograr sin un hipocampo y cuáles son las áreas de deterioro y el daño sobre ello. Como conclusión, podemos pensar que podemos decir que hay un fraccionamiento de la memoria semántica y episódica y la memoria espacial remota y reciente que se observa en CACE, y que a pesar de ello existe un daño cerebral, que a pesar del daño cerebral que existe, sus capacidades cerebrales cognitivas están bien preservadas, y nos recuerda la importancia de las relaciones entre las partes no dañadas del cerebro y las partes que están intactas. También nos señala la importancia de la rareza de los casos puros como KC, y que es importante considerar todas las cosas como interesantes y no descartar aquellas, como se pudo hacer en otros casos como QC, que tenía lesiones múltiples, porque ambos tipos de casos y de detalles pueden ser útiles para avanzar en la neurociencia cognitiva, y KC ha hecho muchas aportaciones a la teoría de la memoria que además han alentado futuras investigaciones, incluso en casos aparentemente puros.